Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Aquí estamos en esta primera edición del Espacio en Blanco, celebrando nuestro 24º aniversario. Gracias a vosotros. Comenzamos aquí en esta casa, en Radio 5, en lo que era antigua Radio Cadena Española, y aquí seguimos por el camino tratando de buscar invitados interesantes, sobre todo que nos traigan respuestas a esos misterios del planeta en el que estamos. Mañana nos vamos hasta Yemen. Queremos contaros algunas de las claves de lo que allí está ocurriendo, y habrá muchos más temas. Y hoy tenemos un concurso, hay 5 premios, 900, 137, 137, por si queréis intervenir. espacioenblanco@rtv.es nuestro email, y entrando en el muro de Facebook por si queréis estar, y dar las gracias a la gente que nos escucha a través de la radio online y los podcasts, haciendo que seamos el programa más descargado de esta casa y uno de los más descargados de toda la radio en España. Y nuestro programa hoy nos está llevando desde Santiago de Compostela, quizá el auténtico camino de Santiago hasta Finisterre. Ahí con estos datos os queremos acompañar en ese camino. Finisterre, el fin de la tierra, completaba la peregrinación a Santiago con un marcado carácter de viaje esotérico más que religioso. Una vez visitada la tumba del apóstol, los peregrinos se encaminaban a Finisterre y quemaban sus ropas en señal de purificación, arrojando las cenizas al mar. Finisterre ejercía un enorme poder por ser el fin de la tierra conocida y asociar este hecho con las connotaciones religiosas del fin del mundo. Hace siglos, este cabo ubicado en la costa de Galicia significaba el acceso al misterioso mundo más allá de las tierras conocidas. Los romanos suponían que allí, donde terminaba la última superficie sólida, emergían los mundos infernales. Hasta la Edad Media, el universo cristiano creyó que el Finis Terrae podía ser el comienzo del cielo. Actualmente, siglos después de romanos y cristianos primeros, cuando ya se conocen las tierras más allá del Atlántico, el cabo de Finisterre, ubicado en las costas de Galicia, en España, sigue siendo un lugar en el que conviven lo humano, lo pagano y lo divino. Ese será nuestro destino en los próximos minutos. Pues seguimos camino hasta Finisterre. ¿Qué significa? No te quiero cambiar tu recorrido, o sea, como que tú sigues la Costa de la Muerte. Decías que no era la Costa de la Muerte, era la Costa de la Vida. Es que al final, ¿qué es lo que sucede? Ya estamos en el final de esa Costa de la Muerte. ¿Vamos a morir para qué? Para renacer. Y se muere en el más allá, que es el horizonte que llamamos del Finisterre, del mar tenebroso, donde está ya el más allá. Los antiguos así lo creían. Incluso hay un saliente allí que tiene forma de barca y le llaman la barca, donde creían que los antiguos dejaban allí al alma para que se lo llevaran. Pero la mañana siguiente, después de la muerte del sol, detrás de ese monte mágico que tú me preguntabas, Opindo, esa montaña rosada, preciosa, con muchas figuras increíbles, con formas, digamos, artificiales, naturales o no, nos vamos a meter ahí. Es un lugar maravilloso también. O sea que el sol muere en el mar tenebroso cada noche, pero renace a la mañana siguiente desde el Pindo. Y los primeros rayos, lo más curioso es que en el monte de Finisterre, lo más curioso es que los primeros rayos del sol pegan en lo que se llama allí la ermita de San Guillermo, personaje también muy curioso que ahora no vamos a comentar, y que existe todavía allí un sarcófago, porque antiguamente se celebraban ritos de fertilidad, de muerte iniciática, otra vez como en Noya. De hecho, eso estaba tan arraigado que las personas de allí de Finisterre, cuando la iglesia eliminó todo
todo eso y los cultos, la gente como pudo volvió a llevar allí un sarcófago que aún existe, y aún van personas allí, parejas que no pueden quedar fértiles la mujer por lo que sea, y van allí a practicar el acto sexual con la convicción plena de que si lo hacen allí en un momento determinado, en días que no tengan R, no puede ser un martes, etcétera, y esto tiene que ver mucho con las tradiciones, dar 7 vueltas, 9 vueltas antes de hacerlo. Hay la tradición de que mientras haces el acto sexual, si dejas un vaso de leche en la piedra y viene una serpiente y se la bebe, ya queda embarazada la mujer, pero vamos, clarísimamente. Estamos hablando de energías, estamos hablando de chakras, de kundalini, estamos hablando en el camino de Finisterre de muchas más cosas que lo que es el simple mito. Y la gente se queda con el mito. Bien, en Finisterre se va a morir para renacer. Déjame decir una cosa. Y por eso, perdona Miguel, no es el camino de la muerte, sino del renacimiento. Ya. No sé si mucha gente, por lo menos antes, no conocían cuando les decíamos, no hay que acabar el camino de Santiago, hay que ir hasta Finisterre. Estoy convencido de ello. Ese es el final de ese camino iniciático. ¿Qué hay que hacer cuando se llega allí? La gente tiene la costumbre, los peregrinos, de, parece, quitarse la ropa, quemarla, botas, etcétera, ¿no? En realidad lo que habría que hacer es entrar venerando ese lugar sagrado desde hace mucho tiempo, desde donde incluso los egipcios llegaron también a esa zona y otras muchas culturas. ¿Cómo no iban a llegar los egipcios que veneraban al sol como su padre y como su gran dios, ¿no? ¿Llegaron ahí a esa zona? Por supuesto que sí, hay tradiciones y leyendas que se habla de muchas cosas también de los egipcios, muchas construcciones, hay simbologías egipcias. Existió en el antiguo Egipto y en la Edad Media los que se llamaban también los maestros de Horus o los constructores o los hermanos de Horus, no recuerdo ahora bien textualmente. Date cuenta, Miguel, que te dije al principio que siento un llamado interior y estoy retomando temas que dejé hace muchos años, pero que siento y percibo que tengo que volver a tocar. En esta palabra en concreto, no sé si son los hermanos de Horus. Había unos constructores también en la Edad Media y en Egipto que habían venido marcando también el camino hacia el Finisterre. Ellos lo conocían ya de sobra porque sabían que el Padre Sol moría en Finisterre. Y ahí habría muchísimo que hablar y muchas de las construcciones de los templarios tienen también simbologías del temple. Y si hablamos de la catedral había mucho que decir también, pero no tenemos tiempo, hemos llegado a Finisterre y aún nos queda un trocito de ir a otro sitio más. Pero en Finisterre, fíjate lo siguiente, hay que entrar con reverencia en ese lugar, pisas lugar sagrado, tierra sagrada, venérala, entra en silencio, más que otras muchas cosas que hace la gente, bueno, que se divierten, que tal, lógicamente, sí. Lo entiendo, han llegado al fin, pero tampoco es el fin. Como cuando yo termino un curso de yoga, le digo a la gente si se han ganado el diploma, bueno, lo siento deciros que aquí no ha terminado el curso. Ahora es cuando empieza. Ahora es cuando vais a demostraros a vosotros mismos, el que os va a hacer el examen es vuestra conciencia, si estáis preparados o no. O sea, que no solo es hacer el camino y llegar a Finisterre y ya está. Tienes que haber hecho una serie de cambios a lo largo del camino y allí un último cambio, pero en un nivel determinado de conciencia para abrir otro. De hecho, tiene que ver con el juego de la oca, ya no tenemos tiempo. Hay que hacer luego el camino de nuevo hacia Compostela. Ese es otro tema importante. Tampoco termina en Finisterre. Y ahora en el último sitio que voy muy rápido, que es Musía. Luego tienes que volver el camino atrás. ¿Qué haces en el juego de la oca, Miguel? Sino que cuando terminas en la caseta de la muerte, ¿te quedas allí o vuelves para atrás? Vuelves para atrás para ir ayudando a los que vienen detrás, a los peregrinos, a los buscadores del conocimiento, diciéndoles que tú, que ya te has convertido en un maestro, puedes enseñarles a iluminarles, ayudarles el camino, explicándoles un poquito cómo y por dónde tienen que hacerlo. Pero dejando eso ahí, un dato interesante. Es la última iglesia del Camino de Santiago, Santa María de Arias. Santa María, casi todas las iglesias de los templarios se solían llamar Santa María. ¿Qué personaje curioso hay allí, entre otros muchos, en esa última estrella? La última estrella de la Vía Láctea, suelo llamar yo, una novela que estoy ahí medio trabajando también, y la última iglesia, eso sí que es fijo, y el último dolmen, porque arriba de todo, cerca de lo que supuestamente era el ara solis, donde se cree, por cierto, que había un cáliz de plata que veneraban los druidas de este tiempo muy antiguos, está la tumba, el dolmen de Orca Bella, una meiga, una bruja con poderes tan tremendos que la gente la enterró viva en ese dolmen. Está justo donde está ahora, por desgracia, el cable, la conexión esta de la televisión, la torre, que no permiten entrar. ¿Estás hablando de Musía o...? No, sigo hablando de Finisterre. Finisterre, vale. Finisterre, última estrella. Finisterre, última iglesia del camino. Finisterre, última iglesia del camino que tiene que ver con el temple, porque a poco que la gente se fije, está la estrella de los templarios, está la estrella también
bueno, ya me vendrá ahora a la memoria, y otra serie de cruces. Hay espirales que en momentos determinados, en fechas concretas, espirales grabadas en la pared, el sol pega justo a la salida en ese lugar. Está la cruz de Caravaca y otras cosas más. Y hay un personaje que no podemos dejar de decir en Finisterre, que es O Cristo da Barba Dourada. O sea que cuando entras en esa iglesia, si has estado allí los habrás visto, que la gente cree que es de carne y hueso, lo están llamando para entrar ya otra vez. Resulta que dicen que le crece el pelo y las uñas, aunque no sea cierto, de nuevo volvemos a la leyenda, pero a mí lo que me interesa decirte es O Cristo da Barba Dourada. ¿De dónde vino este Cristo? ¿Cómo no iba a venir sino flotando en el mar? Entendieron los lugareños que querían que le levantaran en ese lugar una iglesia y levantaron la última iglesia. Estamos hablando de cultos solares. Ahí se celebra en Semana Santa la resurrección de Jesucristo el tercer día, pero estamos hablando de la resurrección del sol, de cultos solares. Ahí lo que se veneraba es de nuevo la muerte del sol y la salida del sol, que detrás del Pinto, los primeros rayos que antes no terminé, pegaban justo en la ermita de San Guillermo, pero no exactamente en la ermita, sino en una piedra, en una enorme roca, que tiene, por cierto, dibujos solares por un lado grabados, y dentro de esa piedra es donde el antiguo peregrino entraba, pasaba la noche, hasta que al día siguiente los primeros rayos del sol del Pinto le pegaban, y pasando el tiempo se hizo la ermita para cristianizar, ¿no? O sea, y piedras curiosas que ahora no hay tiempo para hablar, porque creo que ya solo tenemos tiempo para ir a Musía. Vamos a Musía, ¿te parece? Pero dejemos ahí un poco el misterio y eso, que la gente claro, busque tiene que también. descubrirlo y buscarlo. Y luego la tradición, dime. Déjame que te diga, para mí uno de los lugares increíbles, quizá a lo mejor por el momento en que llegas, yo llegué al atardecer precisamente es la hora adecuada. A Finisterre. Qué impacto te causa ese lugar, qué increíble. No me extraña que los antiguos se les pusieran los pelos de punta. Lo que pasa es que la tradición, yo cuando hablo de la tradición hablo con mayúsculas. La sabiduría, el conocimiento, no perdido, sino olvidado, que todavía sigue ahí, te dice que no es ahí, en el monte donde la gente va, en la ermita de San Guillermo, sino mucho más abajo, hacia otra zona donde está la playa de Duyo. Otra vez aparece Lío, una ciudad soterrada donde la gente dice que aún escucha las campanas, como aquí en el programa, en el solsticio de verano, en la noche de San Juan, etcétera, ¿no? Duyo, otra ciudad muy importante. Por lo tanto, ahí hay que ir, si es posible, al atardecer, pero sobre todo, Miguel, a Finisterre tienes que ir con el alma y la mente abierta. Vamos a Musía, nos queda poco tiempo, están esperando otros temas y nos están empujando ya. Muy brevemente ya, simplemente de ahí, yendo a Musía, donde está el santuario de la Virgen de la Barca porque cuenta otra vez la tradición cristianizando un lugar sagrado ya desde muy antiguo, que nada menos que la Virgen apareció en una barca de piedra al apóstol porque no era capaz de predicar a nadie. Piensa que se dice que Santiago apóstol, que nunca ha estado, pero que la tradición te dice que solo fue capaz de evangelizar a 3, a 5 o a 7 personas de toda Galicia. Pues bien, estaba tan mal, tan cabreado, tan deprimido el pobre allí, que entonces lo que pasa es que le apareció la Virgen en una barca para decirle: no te preocupes, tú sigue así, ten fuerza, y entonces la barca chocó en la orilla y allí están los troces de la vela, etcétera. Estamos hablando de piedras, de cultos muy antiguos, donde la gente ya utilizaba esas piedras desde druidas para atrás, y lo que hicieron fue cristianizar ese lugar con una virgen. También se cree que era una virgen negra en tiempos muy antiguos, para cristianizar siempre lugares sagrados. O sea que hay quien dice que el verdadero camino termina ahí, y que el Ara Solis, con ese cáliz de plata que yo te decía, está realmente ahí, en el Cabo Touriñán, no en el monte que estamos hablando de Finisterre. Musía es donde hubo esa marea. Por desgracia. Que tiene un porqué. Claro, eso te iba a preguntar. De acuerdo a los iniciados, se nos dice que Galicia ha quedado muy atrás. Los gallegos, entre comillas, a nivel general, han quedado muy atrás en el conocimiento ancestral de nuestra tierra, de nuestros ancestros, y que a través de ciertos cataclismos de agua y de fuego, sabes que también hubo veranos que han por toda Grecia arrasando, se dice que a nivel iniciático, a nivel espiritual, es para intentar el despertar espiritual de la gente, la unión de nuevo del pueblo gallego, porque habría mucho que hablar de lo que es el pueblo gallego, y que despertemos, como dice nuestro himno, que despierte, oh Breogán, despierta, lo digo en castellano, que despierta de tu sueño, oh Breogán, que tiene que ver con un símbolo de maestros muy antiguos. Es decir, es momento de que no solo el Camino de Santiago, sino el propio gallego se dé cuenta de la increíble herencia ancestral, espiritual, trascendente que tiene en su tierra, y que al gallego también le corresponde mucho aprender a interpretarla y difundirla. Resumimos, el Camino de Santiago está lleno de simbolismos que quizá es algo que sentimos o intuimos algunos en este momento. Hay que redescubrir o vivenciar cada uno de nosotros, quizá haciendo, si tenéis la oportunidad, físicamente el camino.
que hay un saber que dejaron desde muy antiguo, primero los druidas, recogido después por los templarios, y que sigue estando ahí, ¿verdad? Sigue estando ahí, y es para este tiempo. Yo le pediría al amigo oyente que sin saber nada de esto, ni entender nada de lo que estamos diciendo, que simplemente cuando vaya a cualquiera de esos enclaves sagrados a lo largo del camino, entre en silencio. Pida permiso para entrar, se siente o quede de pie en el lugar que perciba que debe de quedarse, y allí esté a solas y en silencio consigo mismo. Entonces, como a mí me ha pasado muchas veces, las piedras, Miguel, hablarán, porque como decían los maestros de Egipto, los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para los oídos capaces de comprender o los ojos que ya pueden ver. Sí, te iba a preguntar que cómo podíamos recoger ese sentido y ese sentimiento, pero creo que lo has dicho, con respeto, con silencio, no como se hace en muchos monumentos que van todo el mundo hablando, hacen la fotografía. Exacto. Sin respeto, dando vueltas. Exacto. Por ahí, pisotean todo. Rompiendo la paz del silencio. Exactamente, y luego... Como están haciendo los parques eólicos en los montes sagrados de Galicia, por desgracia. No se enteran de nada. Es decir, vuelve a repetir cuál es el consejo. En silencio. Entrar en silencio, en reverencia, armonizarse con uno mismo para poder armonizarse con el lugar sagrado, si no, no va a poder catar nada. Dejarse llevar de pie o sentado donde capten que tiene que ir. Dejarse llevar por la intuición, la voz del maestro interno. Cuando crea que está en el lugar que tiene que estar, se queda en silencio, ojos abiertos o cerrados, y simplemente que quede escuchando, percibiendo, sintiendo. Y es muy posible que cuando luego, tan pronto vea la primera piedra, el primer símbolo que por algo se paró ahí, que esté delante de él, la piedra le hable. Estoy convencido de que si consigue armonizarse con él y con el lugar, entenderá el lenguaje oculto en la piedra. Un placer, Santiago, un placer que nos hayas llevado en ese viaje. No es por casualidad que hace no sé cuántos años, yo creo que 20, hablábamos de estos temas, retomamos el asunto de nuevo, quizá con otra conciencia, con otra visión. Por ahí sigue estando. Santiago de Compostela como el centro, dices, de España, perdón, de Europa. El corazón espiritual, de Europa. Estoy convencido de que es así y que empieza a latir de nuevo. Ya. ¿Cómo se puede conectar contigo? Pues casi darte mi página web. Vale, y luego anunciamos una cosa que vas a hacer, creo que en Semana Santa también. Exacto. En Galicia. Exacto. Haces que instructor de Nidra Yoga, sí, y relajación, un curso que haces. Nidra Yoga, que es el cuarto que hago, creo que somos la única escuela en España que hacemos Nidra Yoga. Nidra Yoga, dicho muy rápido, es simplemente la reeducación del subconsciente, entrar en el subconsciente, en el disco duro que todos tenemos dentro y formatearlo. Traumas de la infancia, problemas de todo tipo, lo voy a dejar ahí, a través de técnicas muy sencillas, antiquísimas, aprender a ser maestros y dueños de nosotros mismos cuando nos armonicemos mentalmente y pongamos en paz todos esos rencores, odios que hay desde la infancia, problemas que hemos pasado y que seguimos pasando. Miguel, ponernos en paz con nosotros mismos para ponernos en paz con la vida y con las leyes que la rigen. ¿En qué lugar lo haces? En San Censo, un sitio precioso también cerca de la isla de la Toja, ¿no? Sí. En Semana Santa, los 4 días, pues la gente puede venir de vacaciones, de yoga, de relajación, a un lugar precioso ya de por sí, que también haremos algo de alguna excursión mágica, alguna escapadita a la zona, pero lo que más me interesa es formar instructores de Nidra Yoga que transmitan esas técnicas y esos conocimientos, pues si son profesores de yoga, de relajación, etcétera, a sus alumnos, y si no, a ellos mismos, o puede ser también un medio para difundir el conocimiento de forma profesional. ¿Cómo conectar con nosotros, me decías? Pues casi doy la página web, que sería www, como siempre, www. Y todo seguido sería Yoga Ceisi. Yoga Ceisi es yoga, y luego C de centro, E de escuela, Y de yoga, S de salud, e I de integral, yogaceisi.com. Ahí tienen pues incluso mis blogs, que ahora estoy haciendo uno de Galicia Mágica y Secreta, del síndrome de los seres queridos, que fuera la última entrevista que había tenido contigo, y de otras muchas cosas. Un placer, gracias. A mí también, Miguel, y sobre todo en este día tan especial. Sí, señor. Tengo muchas ganas de volver a Galicia, no solamente para ver Santiago de Compostela, sino para ir al Castro de Baroña y llegar hasta Musía, que yo no había... Pues cuando vayas, dímelo con tiempo, te acompaño, incluso te invito y te devuelvo la entrevista que me has hecho en mi propio programa. Será un placer. Tenemos muchas cosas que hablar también contigo. Te lo agradezco mucho. Buen viaje y gracias. Buena estancia. 3:24, 2:24 en las Islas Canarias. Seguimos, hay más temas. Miguel Perero está ahí preparándonos y qué extraño misterio que nos va a desvelar. Pero antes, a veces nos pedís que os demos información de algunas de las actividades. Hay conferencias que el Grupo EPTA lleva haciendo, creo que de hace 30 años. El lunes estamos ahí. Estos son los datos. Espacio en blanco.
Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Entra en el mundo del misterio. Llega el momento de anunciaros algunas actividades que se están organizando por ahí y donde curiosamente estamos involucrados. Sol Blanco Soler nos está esperando, compañera periodista y del grupo EPTA. Buenas noches, Sol. Buenas noches, Miguel. Seguimos con las jornadas, ¿no? Sí, ahí seguimos. Estamos ya pasando la medianía. Es decir, hemos tenido a Javier Sierra, en principio, Alberto Granados, Javier Navarrete, Enrique de Vicente, Jesús Callejo, José Cabrera y el próximo eres tú, Miguel. Bueno, déjame antes, ¿cuántos años llevas ya con estas organizaciones de estas charlas? Padre Pilón llevaba 31 años o así. Lo que pasa es que hace 3 años, al dejar el de organizarlas, le pedimos autorización para continuar nosotros y así ha sido. Y seguimos pues su misma trayectoria, su misma tónica para los conferenciantes, los mismos tipos de temas variados para que atraigan a la gente. Bueno, seguimos más o menos ahí porque es lo único que hay realmente parecido aquí en Madrid. Es lo que te iba a decir, deben ser de las charlas más antiguas que se organizan en España, evidentemente de las más serias, y han pasado ya casi todos los máximos especialistas por ellas, ¿eh? Todos siempre procuramos dejar un cuerpo, digamos, fijo, porque es lo que la gente nos pide, pero luego siempre procuramos que de los 10 lunes, porque son 10 lunes, pues siempre haya como la mitad de fijos y la otra mitad variable para ir tanteando a especialistas de otros ramos, ¿no? Ajá. 10 lunes que comenzaron a 1 de año, ¿verdad? Sí, empezaron el 10 de enero y el próximo lunes, como ya lo he comentado, eres tú. Sí. Que bueno, encuentros con el misterio, todas esas cosas tan interesantes que siempre nos cuentas. Como siempre te digo, qué vergüenza me da. Te da vergüenza, pero siempre es imprescindible, Miguel, y lo sabes. Y fíjate, y la audiencia, vamos, los que van siempre me lo piden, ¿eh? Sí. Bueno. Oye, y luego hay, pues mira, el otro lunes es Fernando Ruiz de la Puerta, con un tema muy curioso, la búsqueda de Dios a través de las matemáticas. Qué curioso. Porque ya sabes que él es un gran matemático, es profesor de matemáticas de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y es un gran entusiasta de estos temas y me llamó y me dijo, mira, Sol, es que tengo una charla que es que no tengo más remedio que transmitir. Y me hizo como me chocó tanto, ¿no?, el título de la búsqueda de Dios a través de las matemáticas, que dije, bueno, pues tienes que estar este año con nosotros, Fernando. Y luego tenemos a Paco Pérez Caballero el 7 de marzo, ¿sí?, que sabes que es un periodista reportero del programa de Cuarto Milenio, ¿sí?, y que va a hablar de crímenes con fantasma, imagínate, porque él ha tenido varios casos que yo conozco, pero que yo sé que él se los ha ocurrido mucho. Lo que pasa es que él investiga como periodista, sí, no como investigador como hacemos nosotros, sí, pero bueno, al mismo tiempo, la búsqueda del misterio y de las cosas estas extrañas, pues ahí está representado con él. Y luego terminamos nosotros, el grupo nuestro, contando aventuras y desventuras del equipo EPTA. Porque les comenté que ya tendríamos también que contar nuestros grandes fracasos, que no han sido fracasos a nivel de investigación, pero sí han sido fracasos en cuanto que, bueno, oye, el mundo espiritual hay veces que se resiste a que les ayudes, y que por mucho que lo intentas, hay alguien que te dice, no me voy de aquí, y no se va, Miguel. Y no se va. Sí. Así que, bueno, vamos a contar 2 casos, y uno es de desventuras, sí, y otro es de aventuras, de éxito logrado. Pero espero que les distraiga a la gente, porque las 2 historias son muy peregrinas. Ya me gustaría a mí estar ahí para escucharlo. ¿En qué estáis metidos ahora, Sol? ¿Estáis investigando algo? Sí, bueno, siempre estamos. Mira, como tenemos página web, tú no sabes la cantidad de gente que acude a nosotros. Unas veces yo suelo ser la que contesto el correo, sí, y hombre, eso ya la costumbre te da, gente que tiene problemas, que cree que son problemas gordísimos y no lo son, y así se lo dices, ¿no? Y sí, le contestas, porque tienes que ser
pues leal con tu propia persona, y luego otros pues que te chocan y entonces que los dejas ahí, que ya contactas con ellos por teléfono y tal, y eso nos ha pasado en 2 ocasiones ya en lo que va de año, en el mes de enero. La verdad es que no han sido casos estos 2 de enero súper espectaculares, porque uno de los que vamos a contar en las conferencias es un caso que tuvimos, fíjate, después del verano pasado, es decir, en otoño-invierno, ¿no? Relativamente reciente, sí. Relativamente reciente, y que fue tan interesante que bueno, que lo vamos a contar siempre para estar un poco con nuestra audiencia, la última, ¿no? Bien, damos la dirección de la página para que además se informen de las charlas, y luego damos lugar y todo lo demás. Sí, porque ahí tenéis lo que hacemos y luego tenéis un apartado para poder escribirnos. Es www. ¿Sí? Grupo EPTA. ¿Con H y con P? Grupo EPTA, EPTA con H intercalada, ¿eh? En Grupo EPTA, EPTA es con H. Grupoepta.com. Sí. Y bueno, es nada más, esa es la página web. Quiero decir que no hay mayor problema. Espera que hacemos una mínima ráfaga para que nuestros oyentes apunten la dirección de esas charlas para el próximo lunes, donde estamos ahí. Estupendo. Como tratando de contar algunas historias. Estupendo. ¿Es en Madrid la hora? ¿Sol, la hora? La hora 7:30 de la tarde. 19:30 horas en Madrid. 7:30 de la tarde, y el lugar es Juan Bravo 13. Es el Colegio de Jesús María, que ocupa toda una manzana. Así que para la gente es totalmente identificable. Juan Bravo 13, este lunes 21. Hablaremos de algunos encuentros que hemos tenido con el misterio. Sol, enhorabuena por esas charlas, que sigáis así de juveniles, de joviales con esa marcha, y sobre todo enseñándonos ese camino espiritual y abriendo las fronteras con estas charlas. Pues muchísimas gracias a ti, Miguel, y a todos los que te oyen. Nos vemos el lunes, si Dios quiere. Un abrazo. Un beso grande. Nunca es demasiado tarde, o en mi caso demasiado pronto para ser quien quieras ser. No hay límite en el tiempo, empieza cuando quieras. Puedes cambiar o no hacerlo, no hay normas al respecto. De todo podemos sacar una lectura positiva o negativa. Espero que tú saques la positiva. Espero que veas cosas que te sorprendan. Espero que sientas cosas que nunca hayas sentido. Espero que conozcas a personas con otro punto de vista. Espero que vivas una vida de la que te sientas orgullosa. Y si ves que no es así, espero que tengas la fortaleza para empezar de nuevo. Este fin de semana nos vamos a un museo. No es un día cualquiera. Pues vamos, el sábado estaremos en el Museo ABC con motivo de la campaña... En realidad no tiene gracia, organizada por la Cruz Roja. Ay, pues vamos, por favor. Pues vamos, el sábado estaremos en el Museo ABC en la calle Amaniel 29 de Madrid. No es un día cualquiera, con Pepa Fernández. Las mañanas del fin de semana en Radio Nacional. Radio Nacional en Internet. Emisión en directo. Es mediodía, las... Noticias actualizadas al instante. De otra última hora que nos... Todas las emisoras. Radio 3. Radio Exterior. Radio Clásica. Radio 5. Los blogs. Descarga y escucha los podcasts de tus programas. Bajarte un programa a través de internet y lo... O comparte los contenidos que te interesan en las redes sociales. Búscanos en facebook.com. Toda Radio Nacional a un clic en rtve.es. Si te gusta el misterio y lo desconocido, tienes una cita con nosotros. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 34, 2 y 34 en las Islas Canarias, en esta primera edición del Espacio en Blanco, aquí en Radio Nacional de España, celebrando nuestro 24º aniversario y viendo en nuestra página web ese mundo que tenemos, ese globo terráqueo, como va entrando gente, cada día más personas de diferentes lugares y plagadito de puntitos de donde se estáis escuchando. Por ejemplo, Agustín Otero, gallego, de Santiago de Compostela, nos escucha desde Nueva Jersey. Ahora estáis por todos los sitios los gallegos, ¿eh? Miguel Pedrero.
Pues sí, la verdad es que sí. Estamos por todos los sitios y hasta en la Luna, parece. Y hasta en el espacio en blanco. Y hasta en espacio en blanco, fíjate. Sí, señor. ¿Tú eres feliz con la vida que llevas, como decía esa frase que hemos...? Yo sí, ¿para qué te voy a engañar? Sí. ¿Disfrutas con lo que haces? Sí. Yo creo que... Eres un ser afortunado. Sí, yo creo que soy afortunado. En ese sentido soy afortunado. Hago lo que me gusta y llevo muchos años haciéndolo. O sea, que... Sí, señor. Que tengo suerte, sí. Para que no lo haga siempre, como decía al final, tenemos la posibilidad de cambiar. ¿Dónde nos vamos hoy? Déjeme que diga 900-137-137 nuestro teléfono. Como no vais a poder comer tarta, perdón, que la tenemos ahí preparada para comerla, si podéis... Me haga la pregunta al contrario, estoy escuchando a los compañeros. Sí, estoy viendo. Me ahí. están diciendo que... Yo como tengo poderes me doy cuenta de lo que habláis. Sí. Espera, y como no vais a comer tarta, podéis llamarnos 900-137-137. Tenemos 5 premios. Dentro de un ratito os diremos a los ganadores. Bueno, nos vamos a Gran Bretaña. Hemos hablado... No se atreve a hacerme una pregunta, le digo a los compañeros. Bueno, sí, me están presionando. Me preguntan si tú eres feliz. Absolutamente. Cuando estoy aquí todavía mucho más. Pues fíjate, somos dos tipos afortunados. Llevamos 20 y tantos años haciendo radio, ojalá nos dejen hacerlo mucho más. ¿Dónde nos vamos hoy? Pues nos vamos a Gran Bretaña. Hemos hablado en esta misma sección hace algunas semanas, hemos hecho algún repaso por diferentes procesos de desclasificación OVNI que están teniendo lugar o han tenido lugar en diferentes países del mundo. Este no es el momento, pero yo creo que en otra ocasión tendremos que hablar sobre las razones, el por qué coinciden en el tiempo tantas desclasificaciones OVNI. Desde luego no es casual. Claro, tú no crees en esas cosas, pero nosotros llevamos anunciando hace mucho tiempo que el contacto es inminente. Yo no sé si el contacto es inminente, pero lo que está claro es que ha habido comunicación o contacto entre diferentes altos mandos militares de distintos ejércitos pertenecientes a distintas naciones, y hay un plan o un objetivo, algún tipo de acuerdos para liberar toda esta información. Mira, si esto hubiese pasado hace 10 o 15 años, sería el gran notición dentro, no solo en la prensa más generalista, sino dentro de nuestro mundo, en el mundo que se suele llamar del misterio, aunque yo no estoy muy de acuerdo en programas como este, en Espacio en Blanco, en revistas especializadas como en la que trabajo, Año Cero, sería un tema de portada, es decir, sería un tema de gran interés, de gran impacto. Sin embargo, ahora mismo está pasando desapercibido. ¿Por qué? Muy simple. Porque si antes teníamos falta de información y cualquier documento que liberaba cualquier ejército, cualquier servicio de inteligencia referido al tema OVNI era motivo de discusión y de atención, ahora mismo hay tantísima información que pasa desapercibido precisamente por eso, porque no tenemos tiempo ni recursos para analizar toda esa información. Estamos hablando de millones, probablemente de millones de documentos liberados en estos 2-3 últimos años por ejércitos y servicios de inteligencia de diferentes países sobre el fenómeno OVNI. Hoy nos vamos a ir a Gran Bretaña. De vez en cuando nos paramos un poquito, vamos con ello. ¿Tienes algunos cortes, algunas historias que contar? Sí, ¿verdad? bueno, vamos a empezar quizás comentando algunos de los casos más interesantes, ¿no? El Ministerio de Defensa británico hace un par de años decide desclasificar, ellos dicen, toda la información que tienen sobre OVNIs en sus archivos. Yo no me lo creo, si nos da tiempo comentaremos por qué. Y al igual que hicieron los franceses en su desclasificación OVNI, volcaron toda esa documentación en Internet, en la página del Ministerio de Defensa británico, y como digo, cientos de miles de documentos. En su momento me pasé bastante tiempo, bastantes semanas estudiando esos documentos y he entresacado algunos de los casos más interesantes y más impactantes. Uno de ellos es, no hace demasiados años, el 21 de abril de 1991, un avión de Alitalia con 57 pasajeros que hacía la ruta Milán-Heathrow, el gran aeropuerto londinense. Y cuando estaba sobrevolando el condado de Kent, de pronto observa muy cerca del avión un objeto, a pleno día, un objeto en forma de bala, de aspecto metálico, según el piloto y el copiloto, que pudieron contemplarlo, aproximadamente de unos 3 metros de diámetro y una luz marrón claro. Bueno, el objeto llegó a estar tan cerca del avión que el piloto y el copiloto temieron un impacto y gritaron, ¿no? Empezaron a gritar
presa del pánico, ¿no? Cuidado, que viene hacia nosotros. En ese momento contactaron con el control de tráfico aéreo y los radaristas le confirmaron que efectivamente estaban contemplando ese mismo objeto que, como digo, estuvo a punto, pero muy a puntísimo de impactar contra un avión con 57 pasajeros. Bueno, el caso es que esto generó desde luego una investigación oficial. Bueno, digo mal, 2 investigaciones oficiales. Una por parte del Departamento de Aviación Civil, que lo único que pudieron concluir es que se trató de un fenómeno absolutamente inexplicable, no sabían su origen. Y por otra parte, el Ministerio de Defensa británico también comenzó a realizar sus investigaciones y llegaron a las mismas conclusiones. Aún así, en estos informes desclasificados yo no he encontrado, por ejemplo, ninguna información sobre la captación de este objeto por parte de los radares militares, ¿no? Si yo dudo que exista este documento, yo lo he buscado. Además, la desclasificación británica fue bastante desastre porque volcaron todos los documentos y había documentos mezclados, informes de unos con otros, o sea que para seguir la pista a un caso hacía falta tirarse mucho tiempo analizando esos documentos. Bueno, el caso es que esto generó un gran interés dentro del Ministerio de Defensa, y el principal interesado era el entonces ministro de Defensa, Tom King, que pidió toda la información sobre ese caso. Y de hecho uno de los documentos desclasificados es del responsable de la investigación oficial, un militar, al que se le encargó dirigir el equipo que investigó este caso, y le envía un documento al ministro de Defensa británico, Tom King, en el que dice que descarta que se trate de un misil británico, y dice: estoy llevando a cabo algunas investigaciones sobre incidentes de este tipo, relacionados con la inclusión de objetos no identificados en nuestro espacio aéreo, y mi conclusión es que este caso no es un incidente aislado. Pienso que el gobierno de Su Majestad debería actuar, atención, para asegurar la seguridad de las aeronaves. Otro documento, también del ejército británico, dirigido al ministro, también sobre este caso, también descarta la hipótesis del misil. Dice que el ejército británico no ha lanzado ni ha hecho ningún tipo de pruebas con ningún misil. Incluso descarta, que es una de las teorías que se pensó en un primer momento, que se tratara de un misil de corto alcance, por una razón, porque estos misiles llegan a una altura aproximadamente de 10.000 pies, pueden superarla, pero desde luego no llegar a los 22.000 pies, que es la altura a la que tuvo lugar este incidente. Pero es que hay más. Año 1992, otro avión, en este caso cerca de la isla de Elba, observa otro objeto en forma muy similar, en forma de bala, metálico, etc. Año 1992. Y a mediados de 1992, un Boeing 737 de Britannia Airways, cuando está aterrizando en el aeropuerto de Gatwick, de pronto divisa frente a la cabina del piloto un objeto en forma de lenteja metálica. Bueno, los controladores del aeropuerto observaron el objeto e inmediatamente contactaron con el piloto para indicarle que no se le ocurriera virar a la izquierda porque iba a impactar contra este objeto. En el informe oficial sobre este caso, el ejército asegura que desde luego no hay una explicación, que no saben cuál es el origen de este extraño objeto que invadió el espacio aéreo británico, y concluye: desde luego hubo riesgo de colisión. y 43, lo que está claro es que no estamos solos, que hay miles de casos en todas las partes del mundo, y lo estamos descubriendo ahora con toda esa documentación que están desclasificando los ejércitos. Creo que tenemos testimonios de casos también espeluznantes. Sí. Espero que nunca los ovnis choquen con las aeronaves, mucho menos aeronaves de pasajeros. Sí, bueno, algún día comentaremos algún caso de este tipo. Bueno, nos vamos a centrar en lo que estamos: desclasificación británica. Otro caso alucinante, además de este caso sí se hicieron eco bastantes medios de comunicación, periódicos muy conocidos, salió en los noticiarios.
Este caso es de hace bastantes años, tiene lugar el 20 de mayo de 1957, pero es tremendamente interesante, ¿no? Y el análisis de los informes desclasificados, bueno, a mí, de verdad, estaba a punto de llorar cuando estaba leyendo esos informes, ¿no? 20 de mayo de 1957. 2 aviones de combate F-86D Sabre de la Fuerza Aérea Estadounidense, que estaban acantonados en una base estadounidense en Gran Bretaña, reciben la orden de salir en una misión de scramble, de interceptación, porque varios radares militares británicos al este de Anglia han localizado un OVNI, un objeto volador no identificado, del tamaño de un portaaviones. Uno de estos pilotos... grandecito, un portaaviones. Enorme. Como te digo, saltaron todas las alarmas. Y uno de los pilotos de estos cazas de combate de la Fuerza Aérea Estadounidense es Milton Torres, y nos cuenta su experiencia. El scramble era una operación que hacíamos cuando alguna aeronave estaba perdida. Eso era lo que usualmente pasaba, pero este scramble fue otra historia. Estábamos al final del turno en la base esperando la orden scramble y la recibimos. Al minuto que despegué, bueno, y desde antes que despegara, me advirtieron que sería una misión con medidas para abrir fuego. ¿Abrir fuego? Y volteé y me dijeron, se te ordenará disparar 24 cohetes, un tipo de orden que requiere autentificación. Hice el procedimiento de autentificación y recibí 2 cartas que decían que sí, lo que significa que tenía que disparar. Mi primera preocupación fue, Jesús, este será el primer disparo de la Tercera Guerra Mundial. No quería pensar eso, pero fue lo primero que corrió por mi mente. Cuando llegué a esta situación tenía el dedo en el gatillo listo para disparar al OVNI, pero se esfumó, se fue y supe que no era un avión común. Un militar que estuvo a punto de disparar un ovni. Sí, es decir, iba a pulsar el botón de disparo para lanzar una serie de cohetes y en el momento que iba a pulsar, ese objeto desaparece. Además, comprobamos en sus declaraciones, por cierto, declaraciones, es justo decirlo, que realizó ante el periodista mexicano Johanan Díaz, que es uno de los investigadores... Hasta algunas veces en nuestro programa. Sí, lo sé, uno de los investigadores más activos del fenómeno OVNI en la actualidad. Pues este hombre, justo cuando iba a disparar esos cohetes, el OVNI desaparece. Es más, en la grabación escuchamos como Milton Torres dice que pregunta si la orden es correcta, si le ordenan disparar. Él no sabía cuál era el origen de esa aeronave. De hecho, se deduce por sus declaraciones que pensaba que era una nave soviética y que ese podría ser el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Bueno, el caso es que al día siguiente de este suceso, Milton Torres recibe la visita de un hombre muy trajeado, con aspecto de ejecutivo. Él dice, está seguro que era un agente de la NSA, que le advirtió que no debía contar nunca jamás nada sobre este caso porque podría ser acusado de un delito de revelación de secretos, ¿no? Y siendo un militar, desde luego, es muy grave. A lo largo, este caso lo siguieron muchísimos ufólogos británicos, escribieron al Ministerio de Defensa de Gran Bretaña, se entrevistaron con militares, nunca recibieron explicaciones. En los informes desclasificados, la conclusión del ejército es que este caso no tiene ningún tipo de explicación, y dicen que se han perdido, atención, las grabaciones de las conversaciones entre el piloto y los radaristas. Qué curioso, ¿no? Extraño, muy, muy extraño. Hay más testimonios, ¿no? Sí, si quieres vamos a escuchar a Milton Torres haciendo una reflexión personal sobre este incidente y otros tantos de los que ha tenido conocimiento, experiencias que han vivido sus compañeros, y cuál es su conclusión sobre este fenómeno, el fenómeno OVNI. Lo escuchamos. Personalmente pienso que ellos han estado ahí por años y están documentando lo que pasa en la Tierra. ¿Por qué razón? No lo sé. Estoy seguro que los rusos han tenido incidentes como este y estoy seguro de que también otros. Sé que ha habido reportes en Perú, Argentina y otros países. Esto es algo demasiado universal como para ser un incidente aislado. Este es uno de tantos. Si existe una razón para ocultarlo y mantenerlo en secreto, es porque temen que la gente entre en pánico.
Quizá es el argumento de siempre, ¿no? No cuentan las historias para que no nos asustemos. Sí, pero yo creo que ahora mismo las tornas están cambiando, pero eso lo trataremos en otro programa. Más casos. Hay muchísimos casos de avistamientos, como los que he podido seguir en diferentes partes de España, de encuentros cercanos, de aterrizaje, pero bueno, hay un informe que me llamó muchísimo la atención porque en realidad es un caso de abducción y el protagonista es un empleado del Ministerio de Defensa británico y su madre, que circulaban por una carretera cerca de Manchester y de pronto observaron una extraña luminosidad en el cielo. Acto seguido se encontraron frente a ellos a un aparato de color negro muy extraño y al lado un ser muy alto, de aspecto humano, de aspecto nórdico. Incluso en ese momento el coche se para. El motor se para, no pueden arrancar. En ese instante un objeto luminoso enorme aparece sobre el coche y las luces del automóvil se empiezan a encender y apagar. Y según los testigos, en ese momento el tiempo se detuvo, decía, era como si entrasen en otra dimensión, ni sentían, ni olían, ni escuchaban, y pasados unos segundos todo volvió a la normalidad. ¿Te imaginas qué momento? Bueno, pero lo peor, que es lo que suele pasar en este tipo de casos, es que cuando llegan a casa se dan cuenta de que han perdido más de 1 hora de sus vidas. ¿Tenemos un testimonio por ahí? No, de este caso no. Otro también muy espectacular. 4 de agosto de 1990, 2 testigos desde una localidad escocesa observan a pleno día un objeto muy brillante, forma de diamante, y bueno, tienen una cámara fotográfica a mano y deciden tomar unas instantáneas, ¿no? Cuando revelan las fotografías, las envían a un periódico, el Scottish Daily Record, que a su vez las envía al Ministerio de Defensa británico para que analicen esas fotos, ¿no? Bueno, el caso es que ni los autores de la fotografía ni los periodistas de este diario vuelven a tener más noticias ni del Ministerio de Defensa ni lo que pasó con estas fotos. Bueno, el caso es que entre los informes desclasificados está el informe sobre este caso, ¿no? Y ciertamente los militares británicos analizaron esas fotografías y llegaron a la conclusión de que desde luego aquello era un ovni y que a su lado se veían 2 cazas de combate del mismo ejército británico, o sea, 2 cazas de ellos, lo reconocen, ¿no? Pero, sin embargo, las fotografías, según el informe desclasificado, han desaparecido y no hay más información del incidente. Hombre, vamos a ver, si son 2 cazas del ejército británico persiguiendo un ovni, desde luego debe haber muchísima más información sobre ese caso, ¿no? Yeah. Bueno, ese es uno de tantos. Luego tenemos muchos más casos de helicópteros que supuestamente investigan o sobrevuelan, helicópteros del ejército, los círculos de las cosechas, bueno, muchísimos casos, ¿no? Pero si quieres, para terminar, vamos a escuchar algunas declaraciones de un personaje que tiene mucho que ver con los informes oficiales del Ministerio de Defensa británico, Nick Pope. Nick Pope era un funcionario de este Ministerio de Defensa, funcionario civil, que bueno, pasó por diferentes departamentos y en una de estas pues le tocó formar parte de la oficina de investigación OVNI del Ministerio de Defensa británico. Él era tremendamente escéptico sobre estas cuestiones, ¿no? Bueno, el caso es que una de las preguntas que se le ha hecho repetidamente después de la desclasificación es ¿por qué? ¿Por qué de pronto el Ministerio de Defensa británico decidió desclasificar esta información? Y eso es lo que contestaba Nick Pope. El Ministerio de Defensa del Reino Unido recibió muchas peticiones para dar a conocer información sobre ovnis y cualquier cosa que tuvieran respecto a este tema. Y su manera de hacerlo fue desclasificando este tipo de documentos ovni y hacerlos accesibles al público. Bueno, lo que viene a decir Nick Pope es que la desclasificación se llevó a cabo simple y llanamente porque el ejército recibió presiones, muchísimas presiones de periodistas, de asociaciones de investigación OVNI, de gente interesada y que decidió liberar esta información. Bueno, yo creo que la respuesta no es tan sencilla. Y de hecho, si quieres, te voy a adelantar algo, y es que antes de que se pusieran en marcha estos procesos de desclasificación, según las informaciones que me han llegado, tuvo lugar una reunión en París a la que asistieron altos cargos militares de diferentes ejércitos, de varias naciones, sobre todo de Estados Unidos y algunas naciones europeas, ¿no? Y parece ser
que esa reunión, de lo que se habló y el objetivo de esa reunión era poner en marcha este proceso de desclasificación, digamos mundial. Sí, mundial, podríamos decir mundial, ¿no? La pregunta es ¿por qué? Yo he pulsado algunas opiniones, ¿no? Me han dado diferentes respuestas, pero yo tiendo a pensar que probablemente hay muchas cosas que nos estamos perdiendo, ¿no? Y hay otras razones, pero una de ellas es que ha llegado un punto que los militares no saben qué hacer con esa información. No saben más que los investigadores civiles, tienen más elementos de juicio porque hay informes militares con detecciones en radar, fotografías, persecuciones de cazas, que además llevan en su panza, llevan cámaras que por lo tanto han fotografiado y filmado esos objetos. Es decir, tienen muchos elementos de juicio para saber que el fenómeno es real, que no les ha atacado, por lo tanto aparentemente no es peligroso, pero no saben qué hacer, no saben cuál es el origen del fenómeno, y por muchas investigaciones que realicen no lo van a saber. Entonces, quizás lo que pretenden con estos procesos de desclasificación es interesar a los científicos, a las universidades, ¿no? Y de ese modo, pues bueno, que algunos de esos científicos colaboren con ellos, o al menos que se interesen por el tema y realicen estudios más científicos, más profundos, que no es algo para lo que estén preparados los militares, ni es algo para lo que deban emplear el dinero o los medios que tienen. Bueno, nos echan ya, nos dicen que tenemos que marcharnos. O eso, o que nos están preparando el camino, ¿no, Miguel? Bueno, no lo sé, no lo sé. ¿No lo sabes? No. Seguimos la semana que viene. Un placer que estés con nosotros. Muy bien, hasta la próxima. Teníamos un concurso, teníamos 5 premios que han sido para Ángeles Riado de Almería, Pastora de Florencio de Castellón, Eloy Ferrer Godoy de Tenerife, Silvia Mateos Pérez de Navarra y Carlos Javier Barrera de Huesca. Poneros en contacto con nosotros y os mandaremos ese premio, para darnos la dirección, y os mandamos ese premio. Mañana más, la segunda cita de este programa, en el que nos vamos a ir hasta Yemen con algunas de las claves de lo que allí está ocurriendo. Últimamente estamos tratando de desvelaros cosas que ocurren y sobre todo de obtener respuestas. Disfrutar de este invierno que está terminando, del fin de semana, y guardarnos un sitio para mañana. A partir de las 2, la 1 en Canarias, estamos aquí. Y ahora hasta las 4 os dejamos con un poquito nuestra mejor música, celebrando nuestro 24º aniversario. Gracias a vosotros. Cuidaros.
Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas.